Bien, y vamos a orar para así presentarlo al Señor. Y oremos. Amante Dios celestial, venimos ante ti, oh Dios, agradecidos. Gracias porque tú eres bueno y en tu gracia, en tu bondad te has fijado en nosotros, Dios. Reconocemos, oh Dios, que tú eres santo, grande, digno de toda adoración, digno de toda alabanza, Dios. Eres eternamente sabio, eternamente poderoso, eternamente digno de gloria. Venimos ante ti, oh Dios, presentándote la palabra, tu palabra, Dios. Que tú bendigas tu palabra en nosotros, oh Dios. Y que tú bendigas tu palabra ahora y siempre, oh Dios. Que tú nos ayudes a exaltarte a través de ella. Que tú nos ayudes a glorificarte viviendo una vida apegada a ella, oh Dios. Mira, Dios, reconocemos que no somos dignos de estar aquí, no somos dignos de predicar la misma, Dios. Pero tú en tu gracia, en tu bondad nos las has dado, Dios. Te pedimos de tu ayuda, de tu poder, de tu gracia, que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestros corazones y nos dé fortaleza para poder esforzarnos en tu gracia. Ayúdanos, oh Padre. Son favores que te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios le bendiga nuevamente, hermanos. En la tarde de hoy vamos a continuar, Dios mediante, con la serie Cuidado Creyente. Hemos dado un gran tiempo, un gran tiempo en este capítulo 10 de Primera de Corintios, donde tiene grandes bendiciones para con cada uno de nosotros. Bendiciones que en primera instancia fueron para un pueblo corintio que quería abusar de su libertad, que quería abusar de esa bendición que Dios le había dado, y que Pablo le refiere al pueblo de Israel, pero que esas bendiciones son para nosotros también, ya que al igual que el pueblo de Corintios y al igual que el pueblo de Israel, tenemos muchas bendiciones en Dios. Y vimos esas 5 bendiciones que tuvo Israel, y vimos cómo también nosotros tenemos en igual o mayor medida esas 5 bendiciones de alimento, de sostenimiento, de guía sobrenatural en nuestras vidas, y que estamos libres en Cristo. Tenemos una libertad cristiana. Pero esta libertad cristiana no es una libertad para pecar. No es como dice Romanos 6 o 8. No es que pecaremos y que la gracia borre pecado, sino que es una libertad para glorificar a Dios, es una libertad para bendecir su nombre, es una libertad que nos da gozo, es una libertad real, no como vimos en Salmo 2, aquellas personas que creen que son libres y creen que el cristianismo es una esclavitud, pero lo que realmente pasa es que el pecado es una esclavitud. Y qué terrible es el pecado, qué terrible es estar encadenado por el pecado, porque el pecado es un amo que destruye, el pecado es un amo que da miseria a las personas, pero Dios es el mejor amo, Dios es el mejor Señor, Dios busca nuestro bien. Así que con esta libertad que tenemos en Cristo, con esta bendición abundante que tenemos en Dios, debemos glorificar a Dios, exaltar su nombre, confiar en Él, como dice Habacuc. Con todo, yo me alegraré en Jehová, bendeciré el nombre de Dios. Amén. Y vimos 5 bendiciones de Israel, 5 bendiciones nuestras, pero también vimos 5 pecados de Israel. Y 5 pecados que lamentablemente se puede decir que muchos creyentes participan en ella, pero que limitan, traen perdición y traen tristeza a la vida del creyente. Porque ¿qué es lo que causa el pecado a nosotros? ¿O qué es lo que causa el pecado en la vida de la persona? Deshonra en nombre de Dios primero, pérdida de poder, paz y gozo segundo, y mal testimonio tercero. Entonces, esos 5 pecados, ¿cuáles son? Primer pecado, tampoco.
Está ahí en 1 Corintios 10. El primer pecado es la codicia. El primer pecado que habla 1 Corintios 10 es la codicia. Es el primer pecado del cual debemos cuidarnos. Codiciamos fácilmente. Qué fácil es codiciar. Es un pecado terrible. No es un pecado tan externo como, bueno, esta gente está codiciando. Hay muchas veces que personas están codiciando y uno ni se da cuenta porque es algo personal. Pero es algo que afecta a la mente, es algo que afecta el corazón, los pensamientos, los sentimientos y a posteridad, la vida de la persona. Cuando codiciamos, cuando deseamos cosas que Dios en su sabiduría, eterna sabiduría, no nos ha provisto, cuando nos satisfacemos a expensas de Dios y de los demás, traemos a nuestra vida miseria, traemos a nuestra vida condenación. El segundo pecado sí es la idolatría. Idolatría. Nuestro corazón siempre quiere adorar a alguien o a algo. Somos una fábrica de ídolos, decía Calvino. El Dios nuestro es a lo que dedicamos más tiempo, pensamiento y energía. Como dice Junior, corta en tela. ¿Qué es lo que le dedicamos más tiempo? Pensamiento y energía. ¿En qué usted más piensa? ¿En qué usted invierte más su tiempo? ¿En qué invierte más su energía? Sus fuerzas. Ese es el ídolo. Tercer pecado, tentar a Dios, relajar con la misericordia, la confianza en Dios. Y último pecado, uno muy común. Falta la fornicación, que es el tercer pecado, ¿cierto? Que habla sobre todos los pecados sexuales, no solamente la fornicación per se, sino todos los pensamientos, la masturbación, las imágenes mentales, todos los pensamientos que tengan que ver con un desorden sexual que Dios no estableció en la Biblia, entran ahí. Y también, por último, la murmuración, la queja, el chisme, los comentarios negativos. ¿Cuánto nos quejamos, hermanos? Y debemos no quejarnos, sino agradecer a Dios por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Como decía Habacuc, con todo yo me alegraré. Sea lo que venga, como dice Habacuc, y podemos ir allá. Habacuc, el último capítulo, que es una de mis porciones favoritas de la Biblia. Habacuc 3, 16 a 19. Desde 16 al 19. El 16 habla sobre el temor de Dios. El Habacuc había visto el castigo de Dios, el poder de Dios contra los enemigos, y tema a Dios en el verso 16, donde dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, ¿qué yo haré? Con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas y en mis alturas me hace andar. Con todo yo me alegraré en Jehová, Dios. Aunque haya necesidad, si no nos falta Cristo, estamos bien. Puede faltarnos todo, pero si no nos falta Cristo, estamos bien. Entonces, esos 5 pecados debemos evitarlo. Y el primer punto que queremos hablar en el día de hoy es el ejemplo. El ejemplo, en el verso 11.
1 Corintios 10:11 dice: y esas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas, lo que está escrito aquí, fue escrito para nuestro ejemplo. Una gran fuente de aprendizaje es el ejemplo. Mucho aprendemos por el ejemplo, imitación, ver cómo el otro lo hace, particularmente. ¿Qué mejor maestro para el hijo que el ejemplo de sus padres? ¿Qué mejor maestro para un hijo que el ejemplo de sus padres? Uno ve lo que su padre hace y uno, bueno, yo voy a hacer lo mismo. En la Biblia tenemos historias, narraciones de personas. Estos acontecimientos contienen la revelación del trato de Dios con los hombres. Esas historias que vemos aquí en la Biblia, ¿qué tienen? El trato de Dios, manifiestan, revelan el trato de Dios con los hombres. Cómo Dios se relaciona, se manifiesta con los hombres. Por eso las historias del Antiguo Testamento se utilizan para mostrar un patrón de conducta a seguir o a ser evitado. En el Antiguo Testamento vemos muchas historias y esas historias contienen un patrón a seguir, a imitar o a ser evitado, a huir de ese patrón de vida. Estas cosas que hablan aquí en el capítulo 10, hablando sobre el pueblo de Israel, en el Éxodo, son para nuestro ejemplo y amonestación. No somos tan diferentes al pueblo de Israel. La palabra amonestación significa hacer tener en mente, es decir, que todo lo que está escrito aquí es para que nosotros estemos pendientes, pensemos en su proceder, en el proceder del pueblo de Israel y en nuestro proceder, y que evitemos estas cosas, porque ¿cuál fue el fin de ellos? De la mayoría de ellos, la condenación, el repruebo de Dios. Vimos en Israel el uso indebido de la libertad y el peligro de la confianza excesiva en uno mismo, en mis fuerzas, en mi poder. Ellos abusaron de las nuevas libertades. Dios nos ha libertado, nos ha dado nuevas bendiciones cuando vinimos a Él. Y al ellos abusar de esas libertades, ¿qué hicieron? Cayeron en idolatría, en inmoralidad y en rebelión contra Dios. Al igual que ellos, estos corintios super confiados y egoístas fueron amonestados acerca de que en el momento mismo en que más seguros nos sentimos, podemos caer. Hay momentos que el creyente se siente súper seguro, súper lleno de fe, se siente lleno, poderoso. En ese momento usted puede caer. Por lo tanto, hermano, ¿qué debemos hacer? Estar vigilante, estar pendiente, estar alerta, cada día buscando más de Dios, cuidándonos y llenándonos de Cristo, de su gracia. Mientras más llenos estemos de la palabra, más difícil se nos va a hacer pecar. Y lo dice el verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Esto no es para atemorizarnos, no es para que nosotros tengamos miedo de que podemos caer, de que vamos a caer, que es una realidad en la vida del creyente, sino que es un recordatorio vital de la importancia de velad y orad. Velad y orad. Velar significa vigilar, estar alerta, estar atento a nuestra vida espiritual. Y orar, sabemos lo que significa la oración en la vida
de creyente. Podemos, hermanos, velar, vigilar, estar alerta constantemente, orando en todo momento. La oración es la respiración del creyente. ¿Cuántas veces usted respira? Bueno, debería orar mientras más usted pueda. Dice Teófilo Pon White: los ángeles cayeron en el cielo, Adán en el paraíso y Pedro en la presencia de Cristo. Repito, los ángeles cayeron en el cielo, Adán en el paraíso y Pedro en la presencia de Cristo. ¿Ven cuán fácil es pecar? ¿Cuán fácil es caer? Por lo tanto, hermanos, debemos estar alerta. Los ángeles en el cielo. Nosotros no hemos llegado al cielo. Adán en el paraíso. Nosotros no estamos en el paraíso. Pedro en la presencia de Cristo. Y vimos, analizamos en la semana cómo fue que Pedro cayó. Esa cadena descendiente. Comenzó con algo pequeño, con una cosita, un poco de autoconfianza, y eso poco a poco fue creciendo hasta llegar a la negación. Entonces, hermanos, debemos cuidarnos. Nada es pequeño, nada es pequeño. Por lo tanto, debemos ser radicales en velar, radicales en cuidarnos de cualquier cosa. Algo que me llama la atención de los puritanos, de esas personas evangélicas de antaño en Estados Unidos, es que ellos se cohibían de muchas cosas que no son pecado. Y uno se dice, bueno, pero ¿por qué ellos se cohiben de esto y de aquello? Al igual que vemos muchos creyentes que se cohiben de ciertas cosas que no son pecado. Hay cosas que no son pecado, que hay creyentes que no lo hacen y otros sí. Que el que lo hace no está pecando y el que no lo hace no está pecando. Pero se cohiben de muchas cosas porque piensa el otro que puede llevar esta cosa a su pecado, al pecado. Entre las grandes cosas que no podemos hacer y las cosas pequeñas que no haremos, está el peligro de no hacer nada. Repito, entre las grandes cosas que no podemos hacer, hay cosas que son demasiado grandes para hacerlas, y las pequeñas cosas que no haremos, está el peligro grande de no hacer nada. Se necesitan 360 grados para completar un círculo. Si hay un ángulo de 359, no es un círculo. No es un círculo, se necesitan 360. Un grado ya elimina el hecho de que sea un círculo. Se necesitan 60 centavos para formar, 90 centavos no forman un peso. La rueda está formada por muchos rayos. Eso significa que no hay cosas pequeñas. Aún lo pequeño puede causar un gran impacto en la vida de cualquier persona. Aún lo pequeño, hermano, puede causar un gran impacto. Por eso debemos cuidarnos, estar alerta todo el tiempo, estar cerca de Jesús, buscar su presencia, su gracia, su poder. Debemos sustituir la confianza que presume por la humildad que reconoce su debilidad y depende no de sí mismo, sino de la ayuda de Cristo. Debemos sustituir la confianza que presume yo puedo por la humildad que reconoce su debilidad y depende no de sí mismo, sino de la ayuda de Cristo. Amén. Confiar en Cristo. No decir, bueno, yo me levanté, no voy a orar ni leer la Biblia. Yo puedo con el día. Bueno, usted no puede con su día. Yo no puedo con mi día. Por lo tanto,
¿qué hacemos? Meditamos en la Biblia y oramos. Cuando uno sale a la calle, a lo que sea que salga, lo bombardean tentaciones, que si uno está débil, puede caer. Por eso la importancia de, como decía el salmista, de mañana, muy temprano de mañana, buscar la ayuda de Dios, elevar oraciones y meditar en la palabra de Dios. Buscar la dependencia de Cristo. Este verso también nos sirve para lidiar con el hermano que ha pecado, para amonestarlo y restaurarlo, porque la única diferencia entre ese hermano y usted es la gracia de Cristo. Todos podemos caer. Somos tan malos, en cierto sentido, como el hermano que pecó. La única diferencia es la gracia de Dios. Eso nos concientiza para ayudarle, amonestarlo y amarlo, porque somos iguales. Solo Cristo y su gracia es la única diferencia. Nos ayuda a amar y a restaurar al pecado. Y por último punto, queremos hablar un poco de la tentación, que está en el verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Para que podamos soportar. Amén. Tal vez estos creyentes corintios, al ver todas esas verdades, wow, pero Pablo, qué fuerte, qué mal estamos, dirían los más maduros. Wow, esto es increíble. ¿Hasta dónde hemos llegado? Qué difícil. Pero Pablo le dice, señores, esto es algo que no solamente le pasa a ustedes, le pasa a muchos creyentes. Muchos creyentes se sienten muy autoconfiados y quieren abusar de la libertad. Eso no es una tentación nueva, no se inventó en el año 70, 80 con ustedes. No, es una tentación que han vivido varios creyentes, la de querer abusar de la libertad, la de sentirse autoconfiado. No es una libertad nueva, reciente, exclusiva de usted. No, hermano, todos somos tentados, todos tienen la misma tentación que usted, y muchos tienen peores tentaciones, y el Señor los ha librado por su gracia. Y eso es un aliento para nosotros. Eso es un aliento, una inspiración para nuestras vidas. Sé que usted está pasando por cosas terribles, hermanos, pero otros también. Y otros han pasado por cosas peores. Pero Dios tiene un propósito para su situación, igual que para la otra persona, y Dios se glorificará en ella. Me gustaría terminar con un comentario de William Barclay sobre esto. Dice: primero, está completamente seguro de que la tentación le vendrá. Usted va a ser tentado. Si usted no es tentado, usted no es creyente, porque todo creyente va a ser probado, todo creyente va a ser tentado, todo creyente va a padecer tentación o prueba. Aquí esta palabra prueba, tentación, es más parecido a prueba, y es algo diseñado no para hacernos caer, sino para que lo superemos y salgamos de ellos más fuerte que como entramos. Es una situación diseñada por Dios para que usted crezca, para que nosotros purguemos nuestra alma de aquellas cosas que nos hacen mal, y para que crezcamos en la bondad de Dios, en la gracia de Dios. Dios no quiere vernos sufrir. Dios no quiere vernos derrotados. Dios quiere vernos victoriosos, triunfantes. Y Él nos verá así, hermanos, por su gracia. Podemos soportar la prueba y debemos pedirle al Señor que nos muestre qué es lo que Él quiere que aprendamos en esta situación. Que no pase la prueba
sin que yo no aprenda. Que esa sea nuestra oración, hermanos. Que no pase esta prueba, esta tentación, sin que yo aprenda, oh Dios, lo que tú tienes para mí. Segundo, lo que acabamos de hablar, la tentación que nos pueda sobrevenir no es algo nuevo. Esa tentación no se inventó con usted ahora, no. Es algo que ha pasado a otras personas. Otros han resistido y han salido victoriosos. Cuenta una persona que estaba llegando a un camino llamado Lightfoot. Estas personas estaban en un coche de carro en la antigüedad y tenían que pasar por una estrecha carretera en Noruega. Este era un obispo, se llamaba el obispo de Duran. Y este obispo estaba en su carruaje y tenía que pasar por una estrecha carretera en Noruega. Tanto se estrechaba que no había más que centímetros entre las ruedas y el risco, es decir, entre la rueda y la caída. A un lado y el precipicio al otro. Tenía a un lado el camino unos centímetros y al otro lado el precipicio. Algo terrible. Le sugirió a Lightfoot que sería más seguro bajarse y seguir a pie. Y Lightfoot consideró la situación y dijo, ¿qué dijo Lightfoot? Bueno, otros coches tienen que haber pasado por aquí, así que vamos, adelante. Otros coches pasaron por aquí, así que nosotros también podemos. Otros creyentes, hermanos, han sido tentados, como usted está siendo tentado, así que usted puede, hermanos. Amén. Hay un epigrama de un náufrago que dice: un náufrago de estas costas os ordena haceros a las velas. Es decir, un náufrago de estas costas te indica que hagan vela. Eso es un epigrama que está en el mar. Ciertamente su lancha se perdió, pero muchas más habrán mareado la tormenta. Cuando estemos pasando un mal trance, pensemos que otros los han pasado antes que nosotros, y por la gracia de Dios han resistido y han conquistado. Cuando usted esté pasando por un mal momento, recuerde esto: otros han pasado por un igual momento y han resistido y han conquistado. Y por último dice Barclay: con la tentación siempre hay una salida. La palabra para salida es ekbasis, que quiere decir salida de un desfiladero o un puerto de montañas. Salida de un desfiladero o un puerto de montaña. Ayer estábamos en la familia viendo la película Mad Max, la película del 2015, hace 8 años, que fue muy condecorada por los premios Oscar, una película que trata sobre el empoderamiento femenino en cierto sentido. Y la trama es que hay una mujer de confianza del rey que huye con las esposas del rey. El rey tenía varias esposas y ella se lleva a las esposas del rey para libertarlas del rey malvado. Y en una ella va por un lugar que tiene muchas montañas, es decir, está rodeado de muchas piedras y tiene una entrada pequeñita. Y ella va con las 3 esposas del rey para libertarla y 2 acompañantes más. Pasa el rey con una gran compañía también a perseguirla. Entonces ella se devuelve nuevamente por ese lugar con muchas montañas y una entrada bien pequeña. Y cuando se devuelve, uno de los que la acompañaba divide el carro como un tipo vagón y se contraya con las orillas de esa pequeña entrada y se desborona todas esas piedras
y cubren, tapan esa entrada, y ahí ellos pueden liberarse de esos grandes atacadores. Bloquearon la entrada, encontraron una salida. Esa es la misma idea, hermanos, para la palabra salida. Es la idea de salir entre una montaña, de evitar el peligro. Otra idea sería un ejército rodeado que de pronto descubre una salida. Amén. Nadie tiene por qué sucumbir a la tentación, porque juntamente con ella está la salida, que no es la redención, la rendición ni la retirada, sino una forma de conquistar con el poder y con la gracia de Dios. No es la rendición ni la retirada, sino una forma de conquistar con el poder y con la gracia de Dios. Dios es eternamente sabio. Dios conoce todo. Dios lo conoce, nos conoce a cada uno de nosotros. Dios conoce nuestras fuerzas, nuestras capacidades. Dios conoce la tentación que usted puede soportar y la que no puede soportar. Y Dios es fiel a permitirnos solamente la que podamos soportar. En cada tentación, hermano, hay una salida. Siempre hay una salida. Pidámosle a Dios, roguémosle a Dios, hermanos, para que Él nos dé siempre su fuerza. Pidámosle a Dios, rogámosle a Dios, para que nos ayude cada día a buscar cada vez más de Él, de su presencia, y que nos ayudes a meditar en estas historias, en este ejemplo de los corintios y los israelitas, para así velar, esforzarnos en su gracia, esforzarnos en los medios de gracia disponibles para con nosotros, es decir, la lectura, la oración y la asistencia a la iglesia. La lectura, la oración y la asistencia a la iglesia. Padre, gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Que tú seas glorificado en nuestras vidas a través de la obediencia de tu palabra. Tú nos ayudes a reverenciarte, oh Dios. Que tú nos ayudes a ser ejemplos de oración, a ser ejemplos de vidas victoriosas, a esforzarnos en tu gracia, en tu poder, en la dependencia de Dios. Gracias, oh Dios. Te lo rogamos, oh Padre, en nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos.